Salud, mi gente. Por aquí un tecito de yerba luisa para relajar, ya que seguimos en cuarentena. Y yo sigo haciendo rap porque lo llevo en las venas. Esta vez con esta base de hip hop, jazz, old school. Ya son 20 años en esto, mi gente, y yo sigo manteniéndome en el underground. Y bueno, esta será una masterclass de real hip hop espiritual. Y dice así: antes de correr tienes que caminar, antes de volar tienes que despegar, antes de rapear tienes que pensar, y antes de orar tienes que perdonar. Antes de correr tienes que caminar, antes de volar tienes que despegar, antes de rapear tienes que pensar, y antes de orar tienes que perdonar. Perdonar no significa olvido, pero yo perdoné antes de buscar castigo, antes de buscar venganza por algo que no me quitó la vida, porque a la final no pueden conmigo y yo sigo activo, siempre agradecido con el Todopoderoso que me ha bendecido con este talento y el don de la escritura. Mi lápiz es la llave que abrió la cerradura, mi lápiz es el instrumento que yo sé tocar, y antes de escribir lo tengo que afilar, mi libreta el pergamino donde suelo plasmar todas las palabras con las que voy a rapear, todas las palabras con las que hago poesía, y antes de recitarla entro en sintonía con la vibración del idioma universal. Mi rap es ancestral, emocional, espiritual. Antes de correr tienes que caminar, antes de volar tienes que despegar, antes de rapear tienes que pensar, y antes de orar tienes que perdonar. Antes de correr tienes que caminar, antes de volar tienes que despegar, antes de rapear tienes que pensar, y antes de orar tienes que perdonar. Para esta me inspiré con una frase de Shakespeare. Ya son 20 años en esto, soy todo un expert. Desde los inicios del rap en Venezuela, freestyleando con los homies. Yo fui grapher, yo fui skater, yo soy un writer, yo soy un escritor, un exponente del rap, compositor. Y antes de escribir tengo que analizar, porque no es solo rimar, esto es espiritual. Es el estilo de vida que mi vida decidió adoptar. Cuando escribo algo bueno trato de aportar, siempre original sin falsificar. Antes de criticar me tienes que respetar, por eso antes de odiar tú debes amar. A la persona que amas la puedes odiar en algún momento, pero nunca ignorar, porque la indiferencia destruye el amor real. Por eso pregunta antes de reclamar, por eso confía como yo lo hago en el hip hop. No te dejes llevar por habladurías ni por el subconsciente que te hace desconfiar. Antes de morir tienes que vivir. Si tienes algún talento déjalo fluir, si tienes alguna angustia déjala salir, porque si no lo haces eso el alma te va a destruir. Todo tiene un antes y un después, y debemos dar un paso a la vez. Vive la vida al máximo, que la vida es una. No seas traicionero para que no mueras como Judas. Y antes de correr tienes que caminar, walk. Antes de volar tienes que despegar, take off. Antes de rapear tienes que pensar, think. Antes de orar tienes que perdonar, forgive me. Perdóname Dios por todos los pecados cometidos. Shalom.